intensa la jornada en la zona de la morgue judicial allá en Sajonia, porque todo esto que ocurrió en Pedro Juan Caballero se trasladó ahí a este punto de la capital. Obviamente el cuerpo que fue trasladado, recordemos que después del mediodía salió de la zona de Pedro Juan Caballero vía aérea a la 1:05 aproximadamente, 13:05 llegó al aeropuerto Silvio Pettirossi y de ahí obviamente con fuerte custodia policial ya fue trasladado hasta la morgue judicial, donde llegó 5 minutos antes de las 14 aproximadamente. Ahí se inició este procedimiento con un protocolo Minnesota, se le denomina, cuando este procedimiento se acelera para obtener los resultados mucho más rápidos. El protocolo Minnesota se activa, Osvaldo, cuando se supone que hubo algún tipo de muerte ilegal realizada de manera irregular por parte de algún aparato u organismo del Estado. De esa manera es que se activa este protocolo. Se hizo lo propio con el cuerpo, con los restos de Lalo Gómez, entonces esto se aceleró. Después de 1 hora y media aproximadamente ya estaban los resultados de este procedimiento forense. Pero antes estuvieron también ahí y se hicieron presentes los familiares. Obviamente estuvo la hija que se llegó en un momento dado. Estamos hablando de Larisa Gómez, quien llegó en compañía de su novio, que es político, Carlos Viveros. Él principalmente estuvo declarando ahí. Y la versión de que sale de la familia es que no efectuó ningún disparo supuestamente Lalo Gómez, que él estaba en ese lugar, que no recibió a los intervinientes con el arma. Ellos lo que objetaban en todo momento es el hecho de que se haya realizado este procedimiento en horas de la madrugada. Decían que no había motivo ni razón de ser para esto, porque él en 2 horas más aproximadamente se iba ya a despertar, a levantar para viajar rumbo a la capital, para cumplir con algunas reuniones que tienen que ver con su labor parlamentaria. Decían que él ni siquiera tenía guardias en ese momento, que estaba con una persona adulta mayor, que estaba con su esposa y que no tuvo razón de ser este procedimiento. También objetaban la imputación, decía Carlos Viveros, que tiene unas 56 páginas aproximadamente y tienen que ver con propiedades que Lalo Gómez había comprado de manera legal, inclusive realizando préstamos en bancos de plaza. Decía él que no tenía nada que ver con el lavado de activos. En un momento dado aparece también la hija, ella ya realizando obviamente un grito desconsolado, sollozando, diciendo que la policía mató a su papá. Eso por el lado de la familia. Luego, antes que salga Pablo Lemir a hablar ya del procedimiento, acudió también el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ahí a la sede del laboratorio forense, justamente de la morgue judicial, mejor dicho. Él dejó en claro que según la versión que maneja el Ministerio Público, la comitiva policial fue recibida a balazos por parte del legislador. Eso decía claramente Emiliano Rolón. La información que nosotros tenemos es que la policía recibió primeramente los disparos o efectuó los disparos el parlamentario fallecido y que luego se produjo el fuego cruzado. Decía él, justificando también la labor de los agentes fiscales que intervinieron en este caso, que la policía es la primera que interviene, es la primera fuerza de choque en este tipo de procedimientos y que recién después ingresa la fiscalía o los representantes del Ministerio Público y que el agente fiscal de esta causa ingresó 5 minutos después de que ya se produjo el enfrentamiento a tiros y ahí recién la policía la llama a ella cuando ya obviamente la escena estaba consumada, es decir, con el parlamentario ya muerto. Bueno, también decía él que va a apoyar a sus agentes fiscales en tanto y cuanto que posteriormente las pruebas objetivas determinen que los agentes fiscales actuaron de buena manera. Él justificaba también el horario, decía que ese es un buen horario para realizar este tipo de procedimientos con casos en los que se sospechan de narcotráfico. Él marcaba eso. Había una sospecha de que este parlamentario formaba parte del crimen organizado, inclusive una sospecha que ya viene desde hace tiempo. Él aclaraba eso también en sus declaraciones. Decía que no está pegado al cargo en caso de que quieran hacer un juicio político, que no le tiene miedo a una eventual destitución. Esto también lo comentaba Emiliano Rondón ya en el ámbito político. Es importante también las repercusiones, o son importantes las repercusiones que va a tener este caso. Y por último, lo concreto en lo que tiene que ver ya con el análisis forense que realizó Pablo Lemir, con su equipo obviamente, decía él que la causa de la muerte fue un disparo fulminante que destrozó el corazón. Exacta y textualmente las palabras que utilizó Pablo Lemir, decía: el disparo que recibió, que ingresó por izquierda con una bala de importante porte, decía que ingresó por la parte izquierda del tórax y que le reventó el corazón. Y decía él que era imposible que esta persona haya
estado viva después de recibir este disparo. Que sí algunas funciones corporales podrían dar al aparecer esto, que a lo mejor había todavía algún tipo de pulsación y demás por algunos segundos, pero que este disparo le habría provocado la muerte de manera inmediata, sin sufrimiento, inclusive decía él. ¿Por qué la importancia de esto, Osvaldo? Porque en un primer momento también se conjeturó con que supuestamente él fue sacado con signos de vida de su vivienda y trasladado a un centro asistencial de la zona. Por lo menos con lo que dice Pablo Lemir, esto se descartaría. Él habla de un disparo fulminante que destroza el corazón. Y otro disparo también, que le va entre el mentón y el tórax también, es importante porque él luego dice que el disparo vino de arriba para abajo. Este es otro punto que determina el análisis forense preliminar que decía Pablo Lemir, y que al momento de su muerte, el diputado Lalo Gómez habría estado acuclillado, en cuclillas. Este es otro término que utiliza también Pablo Lemir, es decir, que estaba entre agachado y agazapado al momento en el que él recibe los disparos mortales. Fueron 5, pero 2 fueron los que resultaron mortales eventualmente y finalmente para terminar con la vida del parlamentario. Decía él que la prueba que se le realiza a las manos al diputado para saber si él efectuó o no algún disparo va a estar en un tiempo más, que esto todavía no podía ser definitivo y que los datos que él estaba dando, los estaba dando por lo menos, eran de manera preliminar. Eso es lo que dijo Pablo Lemir luego terminado este análisis forense y las versiones encontradas, como te decía, entre lo que dice la familia, que el parlamentario supuestamente no efectuó ningún disparo, y la información que daba a conocer el fiscal general del Estado, que decía que primero disparó aparentemente el parlamentario y luego la policía responde y se produce el fuego cruzado, Osvaldo. Marcelo, una cuestión que me están indicando, dice calibre 5.56 es de alta velocidad, no de alto calibre, es como una 22 Magnum. Lemir dice que la función pulmonar sigue y que hay externones que son movimientos inconscientes. Básicamente en ese contexto se manejó en su declaración. Así mismo, él dice que se supone que el parlamentario hace un gesto con el brazo como tratando de protegerse y habla de que el disparo que le destroza el corazón, textualmente lo dijo así, nosotros lo tuvimos ahí, es el que le ingresa y le destroza este órgano vital, obviamente, y que ahí se produce la muerte instantánea. Hablaba de otro disparo también letal, 2, él los grafica, los describe y hablaba ese término sí que a mí se me pasó que lo estás diciendo, Osvaldo, de alta velocidad. Eso sí, lo había dicho él específicamente en sus declaraciones luego que terminó este procedimiento. Marcelo Rodas, volvemos contigo en cualquier momento. Muchas gracias. Perfecto, señor, hasta luego. Esto es lo último también en lo referente a la autopsia que se desarrolló. Ya estaban escuchando, también los familiares insisten en que el diputado no realizó disparo contra la comitiva fiscal policial. El fiscal general reafirma la convicción de que el procedimiento fue correcto. Vamos a saludar a nuestros compañeros del área judicial y policial que están trabajando, están haciendo un seguimiento de todo esto que ocurrió el día de hoy. Ariel Espinosa, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Osvaldo, a toda la teleaudiencia también que nos está viendo en este momento, y bastante ajetreada esta jornada en relación a este hecho que inició aproximadamente a las 3:30 de la mañana. Vamos a saludar también a nuestro compañero Iván Leguizamón, que si bien está de vacaciones, no puede escapar al influjo de lo que está sucediendo, y acudimos también a su pericia en el conocimiento del campo policial para que nos dé un análisis acerca de lo ocurrido. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Osvaldo, hola Ariel, ¿cómo están? Un saludo cordial a toda nuestra audiencia. Sí, ineludible realmente la jornada de trabajo. Es un tema que pasa a ser hasta, si se quiere, histórico. Un hecho sin precedentes que enluta a la clase política paraguaya. Ariel Espinosa, el operativo tuvo como base un posterior o un anterior procedimiento muy sonado denominado Pavo Real. ¿Esta fue la continuación de ese procedimiento? Exactamente, Osvaldo. Vamos a recordar un poquito. Y Pavo Real tiene su origen en Brasil, con 2 o 3 operativos denominados Pavo Real en Brasil, relacionados directamente al narcotraficante Jarvis Jiménez Pavão, que está condenado de hecho y cumpliendo allá su pena luego de ser extraditado desde nuestro país al vecino territorio. Entonces,
una vez colectadas las pruebas en ese territorio de las celdas de Luan Ximénez Pavão, que es hijo de Jarvis, empiezan a realizarse cruces de datos acá con el Ministerio Público Paraguayo y también con la Secretaría Nacional Antidrogas, en ese entonces, SENAT. Y ahí empiezan a surgir datos acerca de una aparente organización criminal dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico, con bienes inmuebles y bienes muebles, así como bienes ya sean ganado, vacuno, equino, bovino, que tenían en el territorio paraguayo. Y de esa forma se ejecutó el 10 de julio del 2023 el operativo Pavo Real PI, que es una continuación a los operativos realizados en Brasil para desarticular el esquema o la estructura de lavado de dinero proveniente del narcotráfico que funcionaba en el país. En eso fueron detenidas varias personas, entre ellas abogados, uno de ellos ex marido a esta altura de la fiscal de Pedro Juan Caballero, Katia Uemura, de apellido Meneses, y posteriormente se vino trabajando ya este operativo Pavo Real PI a esta altura, fase 1, ya con acusación de 24 personas, y ahora mismo, esta madrugada se presentó imputación contra el diputado Eulalio Gómez Batista y su hijo Alexandre Rodríguez Gómez y otras 3 personas también dentro de la fase 2 del operativo Pavo Real en Paraguay. Esto como una continuación al esquema del presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal que tenían con la estructura liderada por Jarvis Ximénez Pavão, Osvaldo. Iván, el procedimiento en sí es sorpresivo a estas alturas, pero era una cuestión que se venía hablando, era una cuestión que se venía indagando, y los policías y los fiscales sabían que en cualquier momento esto podía suceder. Lo que creo que no se imaginaban que podía suceder era el final que tuvo, el desenlace que tuvo esta historia. Así mismo, Osvaldo, tenemos que empezar analizando, creo yo, ese detalle que mencionó Ariel, el de que la operación Pavo Real empezó en Brasil con la incautación de casi todos los bienes posibles de Jarvis Ximénez Pavão y su familia. Luego eso se trasladó al lado paraguayo. ¿Con quién? Con la Secretaría Nacional Antidrogas. Las fases 1 y 2 de Pavo Real se ejecutaron con la SENAT. ¿Por qué ahora hubo un cambio? Ahora la parte operativa se hizo con la Unidad de Investigación Sensible, SIU, que es una unidad de élite de la policía, ya no la SENAT. Primer elemento que tenemos que tener en cuenta: ¿quién se incorpora? ¿Cuál es el actor que se incorpora en esta fase de la investigación? La investigación Pavo Real en Paraguay desde el principio estuvo a cargo del fiscal Osmar Segovia. Eso no varió. Las 2 primeras fases con la SENAT, pero ahora con la policía. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que el director general antidrogas de la SENAT es el agente especial Hugo Batista. Hugo Batista había sido mencionado en un medio de prensa brasileño que a su vez se hizo eco de algunas filtraciones deliberadas que también se hicieron en Paraguay. Cuando saltó el caso de Lalo Gómez, automáticamente un grupo interno de la SENAT empezó a instalar a través de algunos medios de prensa de nuestro país que Lalo Gómez recibía protección en la SENAT de parte de su primo, el director general antidrogas Hugo Batista. El director general antidrogas viene a ser algo así como el tercero al mando de la SENAT, el ministro o el secretario ejecutivo, en realidad el secretario ejecutivo adjunto, y luego ya está el director general antidrogas. Entiendo yo que en el marco de una especie de estrategia para evitar suspicacias, es que ahora cambiaron de la SENAT, que venían haciendo todo el trabajo, con la Policía Nacional, la Unidad de Investigación Sensible. Es el primer elemento que quería resaltar, sin entrar a cuestionar ni a adjetivar, pero hay que mencionar el hecho de que un pariente de Lalo Gómez estuviera en la SENAT pudo haber sido interpretado como un posible elemento de suspicacia y por eso migraron de fuerza para esta fase de operaciones, Osvaldo. Hacemos una pausa en estos análisis que están haciendo ustedes, muy interesante por cierto, pero nos vamos hasta Pedro Juan Caballero porque también queremos conocer lo último que está sucediendo en la capital del departamento de La Mambay. Desde muy temprano Gilberto Ruiz Díaz está trabajando en lo que se refiere a esta cobertura.
y ya le saludamos para que nos comente qué está sucediendo a estas horas en ese lugar que nuevamente es centro de información. ¿Qué tal, Gilberto? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Osvaldo, Ariel, Iván? Un saludo a la audiencia. Estoy a media cuadra en esta esquina, una de las avenidas más concurridas de Pedro Juan Caballero, y a media cuadra de la casa del diputado Eulalio Gómez, quien fue el que terminó falleciendo durante el operativo desplegado en su casa en la madrugada de hoy, y otro operativo que se llevó a cabo aquí en Pedro Juan Caballero también en el transcurso de la madrugada en la casa de su hijo, el señor Alexander Gómez. En ese sentido, casualmente recuerdo este lugar porque fue algo que marcó mi carrera como comunicador social, porque cabe mencionar que de esta esquina a 100 metros hacia mi frente se le mató a Jorge Rafat Toumani cuando fue atacado con un fusil antiaéreo equipado dentro de una Toyota Fortuner. Para mencionar nada más ese detalle, no es lejos de aquí el lugar donde se procedió también al allanamiento de la casa de Alexander Gómez, donde él aparentemente repelió la presencia de los efectivos policiales. Para escapar, logró huir hacia el lado de su vecino, tomó una camioneta y con esa camioneta huyó hasta la dirección de policía de Amambay, donde se refugió. Aparentemente él no entendía de qué se trataba de un allanamiento efectuado por las autoridades policiales. Y vamos a hacer una especie de paralelismo, porque se dice que hay que pensar como ellos para entender, y la verdad que no estamos entendiendo del todo si es que se dio de esa manera como dieron los protagonistas de esta noticia como una versión oficial. Si es que se dio así, capaz que si nos ponemos en el lugar del diputado Lalo Gómez, podamos entender que haya reaccionado de esa forma, si es que reaccionó de la manera en que dijeron. Bueno, y en ese sentido, Osvaldo, compañeros, me pongo en el lugar del diputado Lalo Gómez y pienso, yo soy cercano al presidente de la República, por no decir amigos, pero cercano. Tengo vínculos cercanos también con el presidente del partido Colorado, la ANR. Tengo contacto cercano, tengo vínculos cercanos con el comandante de la Policía Nacional, y por lo menos voy a esperar de que estas personas que ocupan cargos relevantes en el gobierno me hagan una llamadita y me digan, mira, están por allanar tu casa. Entonces, aparentemente eso no se dio, y razón por la cual tal vez estoy repitiendo una vez más, estamos especulando. Tal vez Lalo Gómez haya pensado de que los que estaban ingresando a su residencia no se trataban de policías, sino más bien gente que pretendía matarlo, y por eso se dio la reacción que fue como contaron justamente los intervinientes, que él comenzó a disparar hacia las autoridades que allanaban su casa, y en esa reacción de los efectivos policiales terminaron matándolo. Si bien es cierto, lo hirieron mortalmente, fue auxiliado, fue llevado hasta el hospital regional, pero aparentemente ya llegó sin signos vitales a ese sitio. Repito, puedo estar muy equivocado, pero también hay una posibilidad de que esa forma de pensar, esa analogía que estoy haciendo haya sido lo que pasó por la mente del diputado minutos antes de darse su fallecimiento esta madrugada aquí en Pedro Juan Caballero, compañeros. Aún así, a pesar de lo ocurrido, entiendo continuaron los procedimientos establecidos por el Ministerio Público y la policía. ¿Se realizaron más allanamientos en la zona, Gilberto? Asimismo, desde un principio estaban previstos la realización de 3 allanamientos. En esa misma orden había ya las coordenadas de la casa de Alexandre,
como así también el de Eulalio Gómez, el padre de Alexandre, y también una de las oficinas con que cuenta el parlamentario, un local de venta de repuestos para camiones que hasta hace poco tenía la denominación de Ibagu Repuestos y que cambió de denominación justamente hace algunos meses nada más. Supuestamente de ese lugar él, según publicaron los medios brasileños, el diputado Lalo Gómez habría ayudado a escapar a un buscado por la Policía Federal durante un procedimiento efectuado por la Senat. En ese lugar justamente se hizo el allanamiento. Si bien es cierto, nos dijeron de que las cámaras de ese lugar no graban nada, pero de todos modos las autoridades incautaron el sistema de circuito cerrado, el sistema de almacenamiento de las grabaciones, si es que las hay, y también un montón de documentos, equipos informáticos y documentos que serán cotejados posteriormente. Después nos dijeron que iban a allanar también un estudio jurídico, un estudio contable. Sin embargo, ya no se hizo ningún procedimiento más aparte de estos tres que cité. Primero, en forma simultánea en la casa del legislador, como así también la casa de su hijo, y posteriormente ya en horas de la tarde el local de esta tienda de repuestos para camiones que fue allanada, y de donde extrajeron una gran cantidad de documentos y equipos informáticos que serán analizados por las autoridades. Finalmente, Gilberto, ¿cuál es el impacto a estas horas acerca de lo ocurrido? Estamos hablando de una persona conocida, estamos hablando de un diputado por Pedro Juan Caballero, por Amambay específicamente. Claro, está volviendo de a poco la tranquilidad, empieza a darse nuevamente los movimientos normales, digamos, dentro de la ciudad, pero los primeros minutos de este día lunes fue realmente muy complicado aquí en Pedro Juan Caballero. Hubo mucha confusión. Por un lado, no se entendía qué fue lo que pasó, en qué circunstancias terminó falleciendo. Lógicamente eso se va a determinar con las investigaciones correspondientes por parte de las autoridades competentes, y bueno, de a poco va volviendo a la calma, empieza nuevamente la población a realizar sus tareas normales, digamos, dentro de la ciudad. Gilberto Ruiz, muchas gracias, volvemos contigo en cualquier momento. Igualmente, señor, hasta luego. Ariel, la orden judicial, ¿qué determinaba? ¿Qué tipo de procedimiento se debía realizar en la casa del diputado y como también en la de su hijo? Bueno, la orden firmada la autorización de allanamiento firmada por el juez penal de garantía especializado en crimen organizado Osmar David Legal Troche disponía que el allanamiento se debía realizar o en horario nocturno o en horario diurno. Eso por una parte. También se especificaba, en caso del domicilio de Eulalio Gómez, las coordenadas y la dirección exacta en cuanto a la ubicación de su domicilio, y qué eran los elementos o cuáles elementos debían buscar e incautar los agentes fiscales intervinientes. En este caso, quienes intervinieron son los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elba Cáceres. Al menos son los fiscales de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado que firman esa acta de imputación que se presentó en los primeros minutos de esta madrugada del lunes 19, Osvaldo. Dentro de esos elementos que cita esta orden de allanamiento, que en el encabezado lleva como particularidad caso Peacock, que en inglés significa pavo real. Entonces, documentos que hagan a la parte financiera, contable, así como también artículos informáticos que puedan contener cualquier tipo de información relativa a esta operatividad criminal que se presume de la cual formarían parte tanto Eulalio Gómez Batista como su hijo Alexandre Rodríguez Gómez y otros 3 imputados más también dentro de este operativo. Iván, el operativo en sí tuvo una derivación, decíamos, insospechada. Ya nos estaba señalando Gilberto Ruiz Díaz de que probablemente el diputado pensó que era atacado por un grupo de sicarios. Una situación similar a la que se vivió con el exdiputado Carlos Sánchez, conocido como Chicharrón, por ejemplo, en su momento. La policía, ¿cómo desplegó este operativo? Se habla de una unidad especializada, se habla de un apoyo de un grupo
táctico. ¿Cuál es la evaluación que se hizo acerca de lo ocurrido? Que actuaron para la fase táctica fusileros de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales. Fueron dos grupos. El más antiguo es un subcomisario de la Policía Nacional. Los de la FOPE tenían el trabajo de despejar los dos objetivos a ser allanados para dar ingreso a la comitiva fiscal. En la casa de Alexandre Rodríguez Gómez, más conocido como Alex, se fue el fiscal titular de la causa, Osmar Segovia. En la casa del diputado Lalo Gómez actuaron las fiscales coadyuvantes, Elba Cáceres e Ingrid Cubilla. Acá tenemos que hacer, Osvaldo, un análisis desde 3 puntos de vista: la parte táctica, la parte jurídica y la parte política. Vamos por la parte táctica. O primero por la parte jurídica, que es lo que explicaba Ariel. La parte jurídica creo que no hay mayores cuestionamientos. La orden de allanamiento fue emitida por una autoridad competente, un juez. Hablamos también con el juez Osmar Legal. Él nos dijo, justificó en realidad, que la orden de allanamiento es simplemente para la revisión. Muchos decían, el diputado tiene fueros. ¿Qué nos explicaban al respecto? Que sí, que los fueros le alcanzan a la persona, no a sus bienes. Palabras textuales. O sea, si Lalo Gómez estaba o no estaba en su casa, igual el lugar podía ser allanado. Los fueros son para él, no para sus propiedades. Si no podía, como ejemplo, nos decían, ¿qué pasa si un parlamentario está abusando de un niño o está matando en su casa? No vamos a poder entrar, nos decían. No, entonces, esa parte creo que quedó despejada, de que la orden de allanamiento sí se podía ejecutar con la presencia o sin la presencia de Lalo Gómez. Iván. Lo otro, sí. Permitime nomás una acotación dentro de esa parte, ya que estás analizando la parte jurídica, y dentro del artículo 191 de la Constitución Nacional establece las inmunidades, y dentro de esas inmunidades dice que ningún miembro del Congreso puede ser acusado judicialmente por las opiniones que emita o desempeñe en sus funciones. Ningún senador o diputado puede ser detenido desde el día de su elección, y en este artículo de la Carta Magna no tiene el alcance hacia el allanamiento, es decir, sí se puede realizar, acotando un poco nomás a lo que venías diciendo, Iván. Bueno, correcto. Entonces, el allanamiento estaba permitido. Ahora, ¿cuál es el cuestionamiento? Pero si a Lalo Gómez le podían haber allanado en cualquier momento del día, dicen. ¿Por qué se entró a su casa de madrugada? ¿Cuál es la justificación que los investigadores dan a eso? De que además del allanamiento a la casa de Lalo Gómez para incautar sus dispositivos, celulares, computadoras, etcétera, que sirvan para la investigación, porque hay que recordar, Lalo Gómez desde hoy estaba ya también imputado. Dicen los investigadores, había una información sensible, y eso maneja la policía, de que su hijo, Alexandre Rodríguez Gómez, o Alex, él dormía o en la casa de su papá o en la casa de su mujer. ¿Quién es su mujer? Es Diana Ayala Acevedo. Diana Ayala Acevedo es a su vez la hermana del diputado Ramón Ayala. Por su parte, la mujer de Alex y el diputado Ayala Acevedo, son sobrinos del actual intendente de Pedro Juan Caballero, Ronald Acevedo, y de los ya fallecidos José Carlos Acevedo, quien era intendente, y Robert Acevedo, quien era senador y diputado. Eso entre paréntesis. Entonces, la justificación del allanamiento a la casa del diputado Lalo Gómez es porque ahí podía estar escondido su hijo Alex. Y Alex sí tenía orden de detención. Había 2 órdenes de detención en este caso. Una era contra Alex y la otra era contra este cambista Oscar Pinazo, que fue detenido finalmente en Asunción. Hay 5 imputados, 2 tenían órdenes de detención. El allanamiento se hizo en la casa donde podría estar Alex. Efectivamente, Alex estaba ahí. Se hizo en lo de su papá, previendo que él también estuviera ahí. Pero además, Lalo Gómez sí era un investigado. Entonces, la parte jurídica, yo creo que habrá cuestionamiento, pero es la justificación que le da. La parte táctica que decíamos, ¿cómo actuaron? Son policías de la FOPE, son las fuerzas especiales. Detrás de ellos ingresaron investigadores de SIU, Unidad de Investigación Sensible. Esta es una oficina que maneja la DEA de Estados Unidos, una oficina policial, pero en este caso la DEA no tuvo aparentemente injerencia.
La parte táctica, ahí sí podemos coincidir en que tal vez hubo, no sé si decirlo exceso, pero se pudo haber manejado de otra manera. ¿Por qué? Claramente el manual que ejecutan los comandos de la FOPE no discrimina. Llegó y catúa ya pígina de asaltante común, peja la diputada, no da ya pimo ahí allá de Seyuca. No, claramente la policía reaccionó, en una versión de ellos, ante una agresión. O sea, Lalo Gómez pasó a convertirse en ese momento en un agresor al disparar su arma de fuego, siempre y cuando ello quede confirmado. Entonces la policía no tiene dos manuales. Me está disparando un asaltante, le puedo eliminar. Me está disparando un diputado, no le puedo hacer nada. No, en ese momento Lalo Gómez era un agresor contra la policía. Entonces, si vamos a analizar desde el punto de vista táctico, también la policía ejecutó el manual de procedimiento. La policía aplicó lo que recibieron en su entrenamiento. Así, ellos iban a actuar o con Lalo Gómez o con cualquier otro delincuente común, porque la situación lo requirió. Y acá vamos al punto político. Los policías y los fiscales sabían que estaban entrando a la casa de un diputado. Y obviamente se debían haber agotado otras instancias. ¿Por qué? Cierto, aunque el diputado supuestamente abrió fuego, creo nomás que se pudo haber producido una especie de negociación previa entre ese balazo supuestamente de Lalo Gómez y la respuesta de los policías, porque obviamente siempre en estos casos, aunque operacionalmente está en ejecución un trabajo policial de la FOPE, siempre se debe tener en cuenta el impacto político. No era que estaban entrando a la casa del líder de la banda de los asaltacajeros, estaban entrando a la casa de un diputado en servicio activo, de un diputado activo. Entonces, ahí se debería haber planificado una estrategia alternativa a la de responder directamente a una agresión. La proporcionalidad decían, cierto, si es cierto, Lalo Gómez disparó con arma de fuego. La policía debía haber respondido con arma de fuego. Distinto hubiese sido si Lalo Gómez le salía con un cuchillo y los policías usaban arma de fuego. Ahí sí iba a haber una desproporcionalidad. Pero reitero, la parte jurídica, creo que no hay mayores cuestionamientos. La parte táctica, la policía actuó como se debería haber actuado en cualquier caso, pero la parte política es la que creo yo se minimizó en esta operación, ya que entiendo que debía haber otra instancia de negociación antes directamente de responder con fuego también contra el parlamentario. Se da la paradoja de que el diputado es oficialista, responde no solamente al partido de gobierno, sino al movimiento de gobierno. ¿Cuál fue la reacción gubernamental? ¿Se conoce cómo habría reaccionado, por ejemplo, el presidente Santiago Peña? ¿Qué le dijo al ministro del Interior, Enrique Riera? Más allá de que no tengamos todavía una comunicación oficial, ¿qué se dice internamente de todo eso? Sí, señor. Según nuestras fuentes, el presidente de la República, Santiago Peña, le dio todo su respaldo al ministro del Interior, Enrique Riera, y al comandante de la policía, Carlos Benítez. Palabras más, palabras menos, les habría dicho que tienen su respaldo y que hay que respetar las instituciones, que se ejecutó una orden judicial y que lastimosamente terminó en esto, pero que había que dar respeto a las instituciones que actuaron en este caso. Palabras más, palabras menos, repito también de vuelta, un espaldarazo que le da el presidente al ministro y al comandante. De hecho, Osvaldo, Ariel, el hecho de que ya no los hayan cambiado a esta hora, ya quiere decir que hay un respaldo tácito de parte del gobierno. Y esto también tenemos que ser sinceros, Osvaldo. Quiero aclarar dos cosas ahí. Lalo Gómez, sí, actualmente era oficialista, era cartista, pero no era un cartista de primera hora ni de primera línea. Él, si ustedes me corregirán, él entró, creo, por el movimiento Colorado Añetete. Él antes era del movimiento de Mario Abdo Benítez. Ahora, con la coyuntura política, entiendo que él pasó a Honor Colorado. Entonces, punto uno, era oficialista, pero no era un cartista de la primera línea. Punto dos, quiero aclarar, ese hecho de que él sea un político del movimiento oficialista que está en el ejercicio del poder, tampoco implica necesariamente que vaya a tener privilegios, ¿vale? O sea, ahí yo discrepo un poco con Gilberto, porque no por ser un político oficialista nomás le tendrían que haber llamado a decirle que le van a allanar. Pero también esta situación es igual de grave, porque acá, más allá de que se trata de Lalo Gómez, acá se trata de un diputado.
Aquí pudo haber sido un diputado liberal, encuentrista o de cualquier otro signo político. Igual, políticamente el resultado hubiese sido igual de desastroso como este, sin importar el color de la bandera, Osvaldo. Es mi opinión. Ariel, volviendo al plano jurídico, que finalmente esto lo lleva, porque esto empujó, la investigación del Ministerio Público empujó a este procedimiento. ¿Qué era Lalo Gómez en la frontera de Jarvis Pavão? ¿Era un socio? ¿Era un aliado en ese mundo? ¿Cómo lo describe la Fiscalía? Porque me parece que el punto alto de lo que vos estabas mencionando, el operativo Pavo Real, era esto. Exactamente, y son 5 los imputados, como ya veníamos diciendo, principalmente Eulalio Gómez Batista, su hijo Alexandre Rodríguez Gómez, y también el cambista Oscar Daniel Cabreira Pinazo, también detenido, Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Matías Gaona. Estas personas son las imputadas por hechos relacionados en cuanto al lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal. En el caso del diputado y su hijo, lavado de activos para los otros 3. Eulalio Gómez entra al juego dentro de la operación o dentro de la investigación fiscal como uno de los poseedores de bienes de Jarvis Jiménez Pavão, específicamente la estancia Negla Potú del distrito de Bellavista Norte del departamento de Amambay. El 21 de mayo del año 2020, a través de 2 presuntos colaboradores que ya están acusados en la fase 1 de Pavo Real PI, específicamente Carlos Andrés Oleñic Memel, Adrián Rolando Brizuela Olmedo, este último abogado que habría realizado múltiples operaciones para el ocultamiento de bienes de la estructura liderada por Jarvis Jiménez Pavão. Bueno, Eulalio Gómez y Alexandre Rodríguez habrían realizado negociaciones con estas 2 personas, Carlos Oleñic y Adrián Brizuela, para la compra de esta estancia denominada Negla Potú en el año 2020. Dentro de esas negociaciones que habrían sido instruidas directamente por Luan Jiménez Pavão a Carlos Oleñic y a Adrián Brizuela, se habría simulado la compra a través de contrato privado con la entrega de bienes y vehículos blindados de parte de Eulalio Gómez y su hijo Alexandre Rodríguez a los otros acusados, Carlos Oleñic y Adrián Brizuela. Esta operación financiera a su vez se hizo con la intervención de la entidad bancaria que en ese momento se denominaba Finexpar, hoy día Z Banco. Los representantes de Z Banco en ese momento son los imputados Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Matías Gaona. Estas personas fueron las que habrían intervenido, según siempre la investigación del Ministerio Público, para la realización de esta operación de simulación y ocultamiento de bienes provenientes del narcotráfico y pertenecientes a la estructura de Jarvis Jiménez Pavão. El mismo modus se habría realizado en cuanto al otro imputado, Oscar Daniel Cabreira Pinazo, pero con la estancia denominado Pindurá, que está ubicada también en Bellavista Norte, Osvaldo. Iván, tenemos Osvaldo, Ariel. Sí. Sí. Ahí nomás quiero así también acotar brevemente por lo que dijo Ariel de Cabreira Pinazo, Oscar Cabreira Pinazo. Este es el que le habíamos mencionado como posible dueño de la casa de cambios Phoenix Exchange, que había sido asaltada por un grupo comando en junio pasado aquí en Villamorra, en Asunción. Entonces, recuerdan aquel caso que se denunciaron 600 millones de guaraníes y en una sola bolsa recuperada se recuperaron 1.200 millones. Aquel caso que no se decía que la casa de cambio pertenecía a narcotraficantes, etcétera. Bueno, este Oscar Cabreira Pinazo es el mismo investigado en ese caso del asalto a la casa de cambio aquí en Asunción.